Gracias por este contacto informativo que lo establecemos en el marco del desarrollo de la agenda de trabajo de la Mesa de Diálogo Nacional convocada por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Para ello vamos a informarnos con Felipe Mujica, secretario general del MAS, lo que ha sido este encuentro tan importante del día de hoy. Hoy hemos realizado una nueva reunión de las reuniones ordinarias de la mesa, convocada por la propia mesa. No exactamente por el presidente nos ayuda, pero la mesa convoca sus reuniones. Y el propósito fue discutir exactamente la realidad política que tenemos en este momento y las circunstancias en las cuales se viene desarrollando todo este conflicto que se ha generado a partir de la presencia de dos directivas que tiene el Parlamento venezolano y que ha venido a agravar la situación política que tenemos en el país y que por supuesto todos tenemos interés en que eso tenga una solución en el corto plazo y que la solución sea una solución institucional, una solución donde no tengamos que pagar los venezolanos al final el costo de dos asambleas, de dos directivas que finalmente no tendríamos manera de saber exactamente qué ocurre. Hay varias opciones que se han propuesto. El Tribunal Supremo de Justicia abrió una posibilidad con el amparo que presentó Enrique Ochoa. Hay partidos que hemos propuesto la posibilidad de que se repita la elección. Ayer el presidente de la República propuso que la mesa de diálogo sirviera de intermediario entre las dos directivas. Todas estas opciones están en el tapete. Ojalá quienes están involucrados de manera directa en el problema puedan dar la contribución necesaria para que el primer paso, que sea encontrarse, dialogar, conversar, sea dado por ellos. Eso fue hoy ponderado en la mesa no tiene por qué negarse a la posibilidad de dialogar y de conciliar situaciones como esta y estamos dispuestos si el espacio se abre para hacerlo, pero al mismo tiempo ponderamos que lo más importante en este momento para el país es tener una respuesta sobre una exigencia global que se viene haciendo, que es la necesidad de que se desarrolle en Venezuela un proceso electoral que permita que de manera transparente, de manera plural, se pueda elegir el nuevo Parlamento, que sería una solución definitiva, que en el tiempo que corresponde y con un nuevo CNE podamos finalmente, con las garantías necesarias, hacer esta elección. Este fue el tema principal tratado hoy. Vimos un conjunto de alternativas que van a seguir siendo estudiadas, pero donde queremos concentrarnos en que establezcamos la prioridad es que se pueda elegir un CNE que pueda garantizarle a los venezolanos unas elecciones plurales y unas elecciones libres. Que eso se pueda hacer en breve plazo, que se pueda fijar la fecha de la convocatoria de las elecciones y que estas elecciones se den con las garantías necesarias que hemos dicho, establecer el tema de la proporcionalidad, establecer la posibilidad de que los partidos que tienen que legalizarse se puedan legalizar y que a partir de allí se pueda entonces convocar un proceso electoral que debe hacerse, como usted estableció en la ley, convocado con 6 meses de anticipación y que seguramente será en el último trimestre del año que viene. Ustedes como vocero de la oposición de este año, perdón. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, hacía referencia a la necesidad que el sector de la oposición que confluyen con Juan Guaidó se incorporen a la mesa de diálogo. Ustedes como voceros, ¿qué harán al respecto? ¿Cuál es la posición que tienen? Nosotros hemos dicho desde que esta mesa se constituyó que la mesa tiene que tener la posibilidad de la apertura. Y no tenemos ningún problema, no solamente con que el sector de Guaidó, sino lo que se denomina como el G4 o lo que se denomina como partidos que no están en la mesa y que perfectamente pudieran estar dispuestos, se incorporen. Nosotros no tenemos ningún problema con eso. Ojalá la mesa se convirtiera en el escenario natural de los venezolanos para buscar soluciones venezolanas, soluciones propuestas por los venezolanos y en donde haya la participación de todos los sectores políticos del país. La mesa está concebida como una mesa amplia, no excluyente, en donde se pueda discutir todo lo que sea necesario para buscar soluciones pacíficas, democráticas, constitucionales y plurales, en las cuales haya la participación expresa de toda la sociedad venezolana para poder buscar una solución política que permita, a partir de esa solución política, comenzar a construir las soluciones en el campo económico, en el campo social, en el campo de la seguridad, es decir, el resto de los conflictos políticos y sociales que de manera cotidiana tenemos los venezolanos. Por eso hemos dicho, ojalá la mesa pueda ser vista como un espacio
abierto, público, donde nosotros estamos dispuestos a que quien quiera incorporarse, se incorpore y participe plenamente de ella. ¿El de Noruega cómo se vincula con esta mesa? Bueno, hemos dicho que nosotros no negamos nunca la posibilidad de que haya factores internacionales que puedan ayudar, que puedan contribuir, que puedan asesorar, pero eso sí, con una cosa que está muy clara: las soluciones tienen que ser construidas por los venezolanos en Venezuela y, por supuesto, contando con toda la contribución internacional, porque las instituciones internacionales, la OEA, las Naciones Unidas, todo lo que se ha creado en ese contexto por los seres humanos desde que se comenzaron a crear instituciones de ese tipo, están concebidas para ayudar en aquellos sitios donde los conflictos impidan que se puedan construir soluciones fáciles. Por eso nosotros no nos negamos bajo ningún concepto a la posibilidad de que haya la asesoría, la contribución, pero que no nos imaginemos que eso puede ser pensando alguien en que nos va a imponer a los venezolanos soluciones. Las soluciones tienen que ser en Venezuela, construidas por venezolanos y para resolver los problemas que los venezolanos conocemos que tenemos. ¿Podrían hacer algún llamado de inmediato? Porque, sobre todo los sectores de la oposición, porque hay mucha violencia dentro de ellos y se expresa también dentro de las instalaciones del Palacio Federal Legislativo casi todos los martes. Bueno, yo creo que precisamente lo que señalé en la primera parte de la declaración es lo que hay que tratar de evitar. El tener dos directivas donde el problema, por cierto, no solamente son los sectores de oposición, ahí está involucrado todo el país y en eso tenemos que tratar de buscar soluciones entre todos, porque evidentemente el Parlamento es un Parlamento plural donde hay sectores de toda naturaleza y cuando decimos que la mesa aspira a que todos podamos contribuir es porque tenemos que partir de la idea de que ese es un conflicto que, independientemente de que quienes están a la cabeza son los sectores más polarizados, más confrontados en este momento del país, sin embargo es un conflicto que nos afecta a todos los venezolanos. Por eso tenemos que insistir en que la solución no solamente es un problema de decirle a dos sectores opositores que están confrontados, no. El tema de la Asamblea Nacional es un tema de los venezolanos, es un tema del país y el esfuerzo por resolverlo tiene que ser desde todos los escenarios que sea posible contribuir a que eso se pueda resolver. ¿Sobre el nuevo CNE hay algún anuncio concreto, fechas, comisiones de trabajo? Ya dijimos que expresamente fue el punto más importante y señalamos que íbamos a buscar y a explorar los caminos para lo que está claro. El CNE no se puede elegir en ninguno de los dos escenarios conflictivos que hay ahorita. Por lo tanto, el CNE tiene que buscar la vía que está establecida también constitucionalmente de la omisión legislativa y le debe corresponder al TCJ hacerlo de manera plural, de manera democrática, de manera política, de tal manera que podamos los venezolanos a corto plazo poder contar con un organismo electoral. De lo que se trata en este momento, y quizás es la tarea prioritaria, la tarea más importante es tener un organismo electoral que sea capaz de dar los pasos necesarios para que el país se enrumbe en la construcción de una salida pacífica, democrática y electoral. Y que se pueda elegir lo que hay que elegir este año, que es el Parlamento, y que el país pueda ser convocado abiertamente por un organismo electoral plural, democrático y que pueda expresar políticamente las aspiraciones que los venezolanos tenemos, de manera tal de que esas elecciones, cuando se convoquen, puedan contar con la mayor participación de los venezolanos. Bueno, muchas gracias al secretario general del MAS, Felipe Mujica, quien daba cuenta de lo que fue la agenda de trabajo del día de hoy de la Mesa de Diálogo Nacional. Refería entonces algunas soluciones que se plantearon dentro de esta agenda de trabajo para dirimir y ayudar a que la Junta Directiva de la Asamblea Nacional pueda entrar entonces no solamente en la reinstitucionalización del Poder Legislativo, sino también en la paz. Con esta información nosotros vamos a volver el pase al estudio. Adelante. Gracias a nuestra compañera Indira López desde el Hotel Meliá Caracas, en donde ya se ha convertido, digamos, como el espacio para el encuentro, la discusión y el debate de la Mesa de Diálogo Nacional. Se han reunido ya por segunda vez en este año 2020 y pues todo lo que tiene que ver con la activación de esta Mesa de Diálogo Nacional, que como sabemos desde el año pasado fue, digamos, puesta a la luz pública luego de tantos intentos a llamados de diálogo que hizo el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros. Por fin, durante el año 2019 se realizó, digamos, esta instalación y ahí está nuestra compañera Indira para llevarnos todos los detalles. Volvemos contigo, Indira. Así es, nosotros continuamos dándole seguimiento a lo que ha sido la agenda de trabajo de la Mesa de Diálogo Nacional y ahora vamos a conversar con el coordinador del bloque de la Patria, diputado Francisco Torrealba, para que nos dé un balance de lo que ha sido esta reunión del día de hoy.
Sí, hoy nosotros, la representación del gobierno del compatriota bolivariano presidente constitucional Nicolás Maduro Moros, cumplimos con la orden que él nos dio de transmitir ante la Mesa de Diálogo Político Nacional la petición para que esta Mesa de Diálogo Político Nacional pueda interceder en el sentido de tratar de poner cese a la bochornosa confrontación que existe entre los factores de la derecha que hacen vida en el Parlamento venezolano y que han protagonizado las últimas situaciones, las últimas escenas de violencia y de agresión entre ellos. Entonces, en torno a eso, bueno, la Mesa de Diálogo Nacional acordó ofrecer su facilitación y solo se está a la espera de que, en todo caso, los que protagonizan la violencia dentro del Parlamento, los que le causan el bochorno al país con su confrontación, puedan venir aquí y ser escuchados y de alguna manera también acercar sus posturas, acercar sus posiciones y poder encaminarnos al trabajo que se espera que se realice dentro del Parlamento, el trabajo de la reinstitucionalización. Aunque está muy claro también que en este momento ni nosotros tenemos las 2/3 partes, ni la gente del actual presidente diputado Parra tiene las 2/3 partes, ni tampoco la gente que respalda al expresidente del Parlamento en desacato Guaidó tiene las 2/3 partes, y en razón de eso todo indica, así lo hemos conversado en el marco de la Mesa de Diálogo Nacional, que aquí estamos a las puertas de una omisión legislativa. Falta solo que se produzca tal declaración y sobre ese tema, luego de la omisión legislativa, como ha ocurrido en las dos oportunidades anteriores, bueno, el Tribunal Supremo de Justicia pueda abocarse a trabajar sobre la designación de los rectores y rectoras que corresponda, en todo caso, sustituir. Después de esto, a elaborar el cronograma, porque lo más importante que se conoce y se sabe y se tiene como prioridad en esta Mesa de Diálogo Nacional es la elección que este año debe hacerse para escoger a los diputados y diputadas del Parlamento. En razón de eso, estamos todos listos desde nuestros partidos políticos para llevar adelante nuestras estrategias y ir al encuentro con los ciudadanos y ciudadanas que son nuestros electores y electoras. Esta es la principal tarea que se ha cumplido hoy aquí en la Mesa de Diálogo Nacional, que por cierto ha evaluado también otro conjunto de temas que nos permite ser muy positivos, a las noticias que se van a generar desde este espacio político de diálogo entre los actores de la oposición y nosotros que representamos aquí al gobierno del presidente Maduro, para avanzar hacia el camino del encuentro dentro de la democracia y dentro del respeto a la Constitución y a nuestras leyes. ¿El Tribunal Supremo tendría las facultades de un legislativo? Sí, nosotros, como se sabe, el Bloque de la Patria se reincorporó al Parlamento por acuerdo en la Mesa de Diálogo Nacional. Allí logramos hacer un acuerdo con la anterior Junta Directiva y se nombró en forma unánime una comisión preliminar. Esa comisión preliminar ha quedado también en una suerte de limbo porque algunos incluso de los diputados que integran por la oposición esa comisión son ahora parte de la nueva directiva, la directiva que encabeza el diputado Parra. Entonces, lo que parece indicar todo aquí es que no hay condiciones para que se logre un acuerdo dentro del Parlamento y esa situación está prevista en la Constitución y cuando eso se presenta, como ya se ha presentado en las dos oportunidades anteriores, es el Tribunal Supremo de Justicia quien declara la omisión legislativa y procede a hacer las designaciones que correspondan. De cualquier manera, lo más importante que tenemos que destacar aquí es que estamos listos para, en cualquiera de las situaciones que se presente, abordar el proceso de elección del Parlamento que está pendiente para este año 2020. ¿Cómo esperan llevar a cabo la incorporación de nuevos actores al diálogo? Bueno, hay una gran cantidad de actores políticos que están también listos para sumarse al diálogo nacional y la Mesa de Diálogo Nacional está abierta para que participen todos los sectores y simplemente se establecerán los mecanismos que sean necesarios para que aquí tengan también un puesto, para que aquí tengan también las puertas abiertas y para que aquí podamos en paz y entre venezolanos conseguir las soluciones a los problemas políticos por los cuales hemos atravesado, con quienes estén dispuestos a encaminarse en la construcción de esas soluciones. Digo esto porque sabemos que hay una parte de la derecha venezolana que ha hecho del desacato un gran negocio. Son esos los que se niegan a que se reinstitucionalice el poder legislativo y a que se pueda trabajar en las tareas que espera el pueblo venezolano en que nosotros trabajemos. ¿Usted me preguntaba algo? Sí, bueno, ya lo había mencionado sobre el desacato, pero también, ¿qué podría pasar con el diputado Luis Parra? Ahora con esta Junta Directiva, ¿son invitados también a la Mesa de Diálogo Nacional? Sí, la Mesa de Diálogo Nacional, por petición que hemos hecho nosotros, atendiendo la instrucción que nos dio el presidente Nicolás Maduro Moros, ha ofrecido su facilitación
para que aquí vengan las partes que han protagonizado las escenas de violencia en el Parlamento Nacional a discutir, pero pacíficamente, cívicamente, con respeto, sus diferencias y podamos reencaminar el Parlamento hacia su regularización, hacia su reinstitucionalización. Esto pasa obviamente por que se reconozca lo que todo el país y el mundo vio, que es que el 5 de enero, en el lugar indicado, es decir, el Palacio Federal Legislativo, el día indicado, es decir, el 5 de enero, se escogió una junta directiva por mayoría que ahora encabeza el diputado Parra. Y luego todos los demás siguen manteniendo su condición de parlamentarios y parlamentarias. Lo que hay que decirle también al país y al mundo es que un expresidente del Parlamento no tiene cualidad jurídica ni facultades para convocar a una sesión ni ordinaria ni extraordinaria. Quienes convocan las sesiones ordinarias y extraordinarias del Parlamento venezolano, así está establecido, son sus autoridades. Y sus autoridades fueron escogidas el 5 de enero y las conoce el país, las encabeza el diputado Parra y luego los demás que están acompañándole en esa, todos por cierto, de Primero Justicia, de Voluntad Popular, de COPEI, Acción Democrática, es decir, todos por cierto bien opositores a nosotros, y en razón de eso, bueno, la idea que se plantea, de lo que plantea el presidente Maduro, es que nosotros ayudemos a que ellos no se maten unos a otros, que ayudemos a que ellos no pongan a la violencia como protagonista de la vida legislativa de nuestro país, que ayudemos a que ellos, y en este caso no solo se trata de ayudar, sino que impidamos que ellos destruyan el Palacio Federal Legislativo, porque ya han roto puertas, agredido mujeres y han protagonizado un conjunto de barbaridades que obviamente la Asamblea Nacional Constituyente no va a permitir, ni nosotros queremos que eso ocurra. Diputado, en este momento hay más de 90 diputados leales a Juan Guaidó reunidos en el Latillo. Ellos dicen que es una sesión verdadera, legítima de la Asamblea. Usted dice, por supuesto, que eso no es así, pero son 90, son más de la mitad de 167. ¿Cómo pueden simplemente barrerlos así como si no existieran? Bueno, todo el mundo sabe que hay una parte del Parlamento venezolano que es la que defiende su gran negocio que le ha permitido apropiarse de miles de millones de dólares, que es la que nos quitó nuestras principales propiedades y activos en el exterior, como Citgo, como Monómeros, como Alunasa. Esa parte del Parlamento venezolano que se está robando los dineros de los venezolanos, esa parte del Parlamento venezolano que pide ayuda humanitaria y no ha comprado ni una curita, ni medio litro de alcohol, ni una motica de algodón para atender a ningún paciente en Venezuela, esa parte defiende como gran negocio el desacato. Y esa parte del Parlamento que respalda a ese diputado expresidente tiene unos números que entre principales y suplentes puede ser que lleguen a 90. Ponga usted que tengan 45 principales y 45 suplentes, o que pongan a 20 a votar desde afuera, cosa que no está permitido en la Constitución y en nuestras leyes. Pero de cualquier manera esa parte de la oposición venezolana, que hoy es minoría dentro del Parlamento, tiene que entender que el juego parlamentario pasa por respetar las reglas, y las reglas están claramente escritas, y es que se elige una junta directiva los 5 de enero de cada año, y esa junta directiva se elige en el Parlamento, que funciona en Caracas, en el Palacio Federal Legislativo, no en ningún otro lugar. Ahora, libertad para reunirse, tienen derecho y libertad constitucional para reunirse donde quieran y con quienes quieran. Si yo me reúno con mis amigos, seguramente voy a conseguir que consientan todos mis puntos de vista. Lo que hacen ellos es reunirse solo entre ellos, que son los que están detrás del gran negocio del desacato, los que no le han rendido cuenta ni al país ni al mundo por los miles de millones de dólares, que hoy no se sabe dónde están. Bueno, se tiene alguna idea, se sabe, por ejemplo, que algunos han hecho negocios en el exterior, se sabe, por ejemplo, que algunos tienen vida de jeques en el exilio dorado, que también es otro gran negocio, pero en todo caso, ninguna de esas reuniones tienen validez ni comprometen en manera alguna al Poder Legislativo Nacional. Si el diputado Guaidó quiere seguirse reuniendo con sus amigos en cualquier lugar de Caracas, bueno, por ahora tiene posibilidades de hacerlo. Lo digo porque todos tenemos libertad de reunión. Lo que tiene que tener claro el país y el mundo es que esas reuniones no tienen ningún tipo de validez, ni vinculan, ni comprometen al Parlamento Nacional, porque las reuniones que tienen validez en el Parlamento Nacional venezolano son las que convocan sus autoridades. En este caso, hay unas autoridades electas el 5 de enero en la Asamblea Nacional, en el Palacio Federal Legislativo, que encabeza el diputado Parra. Y el diputado Parra no ha convocado a ninguna sesión. Por lo tanto, si ellos quieren reunirse, pues que se reúnan 1, 2, 3 veces en el Nacional, en el Latillo, que vayan para Baruta, que vayan para Chacao, que se reúnan en la casa del propio Juan o donde quieren reunirse. Eso nos tiene muy sin cuidado, porque todo lo que digan allí entre ellos, bueno, no vincula a nada ni compromete en nada a ningún poder en este país. Hay una ficción que pretende imponerse. La ficción es de que el que se autoproclamó presidente de la República ahora se autoproclamó presidente de la Asamblea. Pues bien, ni una autoproclamación ni la otra tienen ningún tipo de validez. Son virtualmente aceptadas en algunos países y sirven para sustentar algunos negocios que, por cierto, merece la pena ser investigados porque tienen detrás de sí escandalosos hechos de corrupción
que involucran además manejos de miles de millones de dólares que no se sabe hasta ahora a dónde han ido a parar. Lo que sí se sabe es que ya no le sirven a Venezuela para comprar alimentos, no le sirven a Venezuela para comprar medicinas y que en todo caso solo son útiles para engrandecer sus fortunas, las fortunas que manejan en sus cuentas personales y privadas o que manejan sus testaferros o sus amigos que le guardan el dinero. ¿Se esperaría entonces que el Tribunal Supremo de Justicia se pronunciara en referencia a la situación y la coyuntura actual de la Asamblea Nacional? Bueno, el Tribunal Supremo de Justicia en este caso tendría que actuar a petición de parte. La Mesa de Diálogo Político Nacional está de acuerdo en pedirle al Tribunal Supremo de Justicia que se pronuncie en torno a la omisión legislativa y esto podría hacerse en cualquier momento. Forma parte de las principales discusiones y debates que se tienen en la actualidad en la Mesa de Diálogo Nacional, que tiene como prioridad número uno garantizar, como lo ha dicho el presidente de la República, que nadie tenga excusas para no participar en estas elecciones de la Asamblea Nacional, que se den las más amplias garantías, que se soporte con todas las peticiones que sea posible para que todo el mundo vaya a la participación en este proceso electoral. Eso ya existe, por cierto, pero si ellos quieren, por ejemplo, más garantías, si quieren más observadores o acompañantes, como le llamamos en el derecho venezolano, a los procesos electorales de escogencia del Parlamento, los tendrán. Nosotros estamos listos para contarnos, que aquí lo importante es que la expresión que se da a través del voto de los venezolanos y venezolanas se convierta en la escogencia para nosotros, para nuestra intención, para nuestro deseo, en la escogencia de un Parlamento que tenga mayoría de ciudadanos y ciudadanas que pongan por delante los intereses del país y no que sean como estos señores que lo que intentan es mantener el desacato para mantener el guiso, para mantener el negocio de apropiarse ilegalmente de fortunas gigantescas de miles de millones de dólares que hoy le vienen de Estados Unidos de Norteamérica y de Europa y de otros países y de las que se cogen además de lo que antes venía por vía de las utilidades de Citgo, de los que antes venía por vía de las utilidades de monómero, que la están destrozando también, por cierto, y que bueno, ya simplemente no saben qué hacer respecto a ese tema de la repartición. Por eso hubo todo el escándalo de corrupción de unos y otros acusándose de que se apropiaban o que se repartían mal el dinero, como las bandas cuando asaltan un banco. Pues si no se ponen de acuerdo entre la repartición del botín, se caen a tiros entre ellos. Más o menos algo así pasa hoy en el Parlamento y eso es lo que es muy vergonzoso y eso es lo que nos ha traído, por órdenes del presidente, a plantearle a la Mesa de Diálogo Nacional que interceda entre esas partes de la derecha que están en conflicto para que cese la violencia dentro del Parlamento y para que cese el espectáculo bochornoso que da la oposición venezolana en el Poder Legislativo Nacional y se pueda regularizar, se pueda reinstitucionalizar y se pueda trabajar en lo que nos toca, en lo que aspiran los ciudadanos y ciudadanas que trabajemos, que es en construir soluciones a los graves problemas que le genera el bloqueo genocida a nuestro país y a los venezolanos y venezolanas que aquí vivimos. Sobre el dictamen del TSJ para validar, ¿Cuál es? para transparentar la votación de la Asamblea Nacional. No, el TSJ está conociendo en paralelo, está conociendo sobre el tema de un recurso que introdujo un ciudadano de apellido Ochoa Antich. Ha hecho un requerimiento a la Junta Directiva de la Asamblea Nacional electa en el Parlamento el 5 de enero. Yo entiendo que esa Junta Directiva ya remitió al TSJ lo que le requirió. Esperemos que el TSJ haga su pronunciamiento, pero de cualquier manera para nosotros en el Parlamento está claro que hay una sola directiva y que esa directiva fue la que se escogió, como lo manda la Constitución, el 5 de enero en la sede del Parlamento, que es el Palacio Federal Legislativo. Lo demás forma parte de un show, lo demás forma parte de un requerimiento que hacen para que se justifique seguir desembolsando dinero a esta gente del llamado G4, que simplemente, como ya lo he dicho, ha hecho del desacato un gran negocio nacional e internacional para sus bolsillos, para su propio peculio, para seguir protagonizando escándalos de corrupción como los que vergonzosamente hemos visto hasta ahora. Este sector en desacato también ha atentado contra Telesur, ha incluso nombrado una directiva paralela. ¿Cuál es la posición de la Mesa de Diálogo del bloque de la Paz? Bueno, sobre este tema hablará seguramente nuestro ministro del Poder Popular para la Comunicación e Información, que es también vicepresidente de gobierno. Pero ellos... ¿Cuál sería la intención? Bueno, ellos quieren la libertad de expresión que defiende la oposición venezolana, es la libertad de expresión que le niega la información a los ciudadanos que piensan distintos a ellos. Aquí lo que quieren hacer con Telesur es destruirla. Una obra del comandante Chávez quieren destruirla, pero no podrán y no van a lograr tapar el sol con un dedo. Telesur va a seguir diciéndole al mundo lo que ocurre en Venezuela, la verdad de lo que ocurre en Venezuela. Sobre este tema, de todos modos, habrá un pronunciamiento más detallado de parte de quien corresponde en nombre del gobierno del presidente Maduro, que es el ministro Jorge Rodríguez Gómez, que es vicepresidente también de gobierno. Muchas gracias, buenas tardes. ¿Qué pasó con la delegación noruega la semana pasada, con la cual ustedes hablaron? No, yo no estoy en esa comisión, no lo sé. Espero que hayan podido...
Muchas gracias al diputado Francisco Torrealba, quien daba cuenta de la agenda de trabajo desarrollada por la Mesa de Diálogo Nacional en el día de hoy y apuntaban entonces a verdaderas soluciones sobre la crisis de la oposición que se mantiene dentro del Palacio Federal Legislativo, así como el marco jurídico que pudiera arropar esta omisión legislativa, así llamada y contemplada en nuestra Carta Magna. Con esta información nosotros vamos a devolver el pase al estudio. Adelante.